Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca de la tarea y el arte de la predicación. Hoy estoy con el pastor Otto Sánchez. Él es pastor titular en la Iglesia Bautista Osama en Santo Domingo Este, en República Dominicana. Él también preside el Seminario Teológico Bautista Dominicano y es profesor para el Southeastern Baptist Theological Seminary. El pastor Otto tiene más de 3 décadas dedicado a la exposición fiel de la palabra de Dios. El tema esencial de mi conversación con el pastor Otto es uno muy relevante y yo diría que es el menos tratado cuando hablamos acerca de predicación. Y es la batalla espiritual que se ejerce cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. Se suele hablar mucho sobre la exégesis y su importancia y la homilética y su relevancia, y ambos aspectos son importantes para predicar fiel y claramente la palabra de Dios. Sin embargo, no podemos obviar la realidad de que nuestra lucha es una espiritual, y cuando se está predicando la palabra de Dios, se está librando una guerra en el ámbito, en el espectro espiritual. Y es por eso que la preparación espiritual y el hablar del acto de la predicación es muy importante. Así que yo creo que esta conversación es muy relevante, no hay mucho material sobre esto y por eso me emociona el poder sentarme con el pastor Otto Sánchez para tratar este tema. Espero que lo disfrutes y te invito a que puedas escuchar no solamente este, pero todos los episodios anteriores y puedas compartirlos con predicadores y estudiantes de la predicación y maestros de la Biblia. Recuerda que este podcast está disponible tanto en Spotify, Apple Podcasts, está en YouTube y en cualquier plataforma que utilices para escuchar podcasts. De nuevo, gracias por estar aquí y espero que esto pueda ser de bendición para tu vida. Quisiera que hablemos un poco acerca del acto de la predicación, la batalla espiritual que sucede en el púlpito cuando la palabra de Dios está siendo expuesta a almas, pecadores que necesitan ser salvos, santificados. Tal vez si usted me puede desarrollar un poco sobre eso. Bueno, nosotros proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Cuando vamos a Efesios 6, que nos habla de la armadura de Dios, de todos esos aditamentos que componen la armadura, el único que es ofensivo es la palabra de Dios. El autor del libro de los Hebreos dice que ella es viva y eficaz y más poderosa que una espada de 2 filos. Quiere decir que cuando estamos predicando el Evangelio, ya sea al pueblo de Dios para consagración o al pueblo que no es de Dios para salvación, nosotros estamos atacando las puertas del mal. Me viene a la mente cuando el Señor se fue a un retiro con sus discípulos en Mateo capítulo 16, los versículos del 13 al 20, donde le pregunta a ellos ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué es lo que se rumora? Pero no es que Cristo no sabe, pero nos está dando algunas enseñanzas. Y Jesús le hace una afirmación a Pedro. Tú eres Petrus, piedra pequeña, y sobre esta roca Petra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta donde yo sé, las puertas no atacan, sino que son atacadas. Y el Señor le está diciendo a Pedro, las puertas del Hades no van a poder contra la iglesia. La iglesia, para que eso así sea, tiene que atacar las puertas del Hades. Creo que durante mucho tiempo nos hemos conformado con una
lo que yo llamo una teología defensiva. Nos blindamos bien, pero el blindaje es tan hermético que no podemos salir. Y nosotros estamos bien armados, nosotros estamos bien equipados, tenemos el mayor arsenal posible. No me avergüenzo del evangelio porque es poder dinamita de Dios, es dinamita. Nosotros tenemos dinamita y esa dinamita es para hacer estragos en las puertas del mal y derrotarlo. Quiere decir que cuando se está predicando, se está en una conflagración, en un ejercicio bélico, en una guerra, en la más sangrienta y terrible de todas las guerras. Ahora, la preparación para ir a esa guerra no es en el acto de la predicación, es antes. Y nosotros nos ejercitamos en la palabra, en la oración, en el ayuno. Y nosotros vemos entonces que vamos con el respaldo de Dios a esa guerra terrible, angustiante. Un testimonio que todos los que predicamos el evangelio y predicamos con frecuencia es que cada vez que terminamos una predicación terminamos abatidos y agotados, en unas más que otras. Y hay una opresión espiritual. Dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es el Señor Jesucristo predicando por todos aquellos lugares, y veíamos cómo los demonios reaccionaban a esa predicación. Es el apóstol Pablo yendo por las regiones de Macedonia y la gente reaccionando a eso. Eso no es fácil. Es una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás, entre Dios y su ejército celestial y Satanás con todos sus demonios. Entonces tenemos que prepararnos y pedirle al Señor que nos ayude, que ponga gracia sobre nosotros, para que en ese evento que nosotros tenemos de predicar la palabra de Dios es el más noble de todos los ejercicios y la más significativa y relevante de todas las tareas, porque estamos hablando de vida eterna y de muerte eterna, y Satanás reacciona a eso. Nada más, solamente tenemos que ver la reacción y las hostilidades cuando Pablo iba a cualquier lugar. Solamente tenía que comenzar a hablar para que se desataran los infiernos, pero también se desataban los ejércitos celestiales. Y Pablo se constituía en un heraldo. Y la palabra de Dios era predicada, aunque él quedara casi muerto en algunas ocasiones. Por eso vemos en 2 Corintios capítulo 11 del 22 en adelante, donde Pablo habla de sus sufrimientos como apóstol. Entonces, debemos pedirle al Señor que nos ayude a entender esa realidad y prepararnos para esa batalla como si fuera la única o la última, y que lo entreguemos todo para la gloria del Señor. ¿Prepararnos de qué manera? Oración, ayuno, prepararnos viviendo vidas auténticas, que haya una congruencia, porque resulta confuso que predicamos una cosa y hagamos otra. Que haya una congruencia entre lo que decimos y hacemos. Dwight Moody decía que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se puede escuchar. Entonces, a eso nos llamó Dios realmente. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este episodio. Que el Señor permita que eso último que el pastor Otto decía ahí sea una realidad en nuestras vidas, que vivamos de una manera digna del evangelio, de la palabra de Dios que estamos proclamando. Recuerda compartir este episodio y escuchar los episodios anteriores. Hasta la próxima.